regreso desde la mañana con Dari, son las 8:17 de la mañana. En este momento recibimos aquí en nuestro programa de manera muy grata a Julia Muñiz Suberví, abogada, quien es la fundadora del comité de la Asociación de Abogados de Derecho de Familia. Un tema del cual debemos hablar mucho y no hablamos en República Dominicana, partiendo de cuál es la realidad que estamos teniendo con los niños, niñas y adolescentes en el país. Bienvenida, Julia, a la mañana con Dari. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, todo muy bien, muy honrada, gracias. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes. Iba a leer el currículum, pero es muy largo. Después yo se lo digo, yo se lo escribo. Larga data. Sí, sí. Julia, yo creo que hay muchos temas, aunque uno lo ve en la prensa ahora, pero esto ocurre todos los días. Es decir, tenemos un caso de un menor que en una academia de béisbol le inyectaron una sustancia y falleció. Tenemos el caso de una artista urbana que estuvo en Conani porque tuvo una relación con un menor, se la entregaron a su familia y hoy está envuelta en otra situación similar. Tenemos un caso en San Pedro de Macorís donde 2 maestros están acusados de violar a una menor de edad. Es decir, los casos con menores no paran en República Dominicana. ¿Cuál es la realidad en términos jurídicos y qué debemos hacer o qué estamos haciendo? Mira, la realidad es que tal cual como dices, esa es una problemática que se arrastra por décadas porque realmente recordemos que los menores de edad son una población vulnerable y que tienen que ser protegidos más allá que por parte de sus familias, por parte del Estado. Y estos casos que has mencionado son los casos que salen a la luz pública, pero efectivamente existe lo que se llama la cifra negra, que son los casos que nunca salen de las 4 paredes de las casas, más el hecho de que también los casos, aún siendo judicializados, tienen que protegerse bajo el marco de la confidencialidad, que es decir, que también hay algunos que están siendo judicializados, sin embargo, no tenemos información de ellos por el marco de la confidencialidad. ¿Qué sucede? Hay que trabajar el primer aspecto, que es el constructo social, el cual cada vez lo estamos dañando más. La menorcita, la chamaquita, la muchachita, el colágeno, esas terminologías se están sembrando en la psiquis social, dando un permiso o una licencia a tu poder tener algún tipo de contacto, relación o vínculo sexual con un menor de edad. Julia, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? Y en este caso de... Ay, Dios mío, el agresor, por decirlo de algún modo, para llamarlo de alguna manera. ¿Por qué te lo digo? Porque ayer justamente yo hablaba del caso de San Pedro, de los maestros y la niña de 13 años, y decía que hasta que no haya régimen de consecuencias real, vamos a continuar viendo estos casos, pero no solamente régimen de consecuencias con la persona que está acudiendo o cometiendo el hecho con la niña, sino también con los padres que muchas veces lo permiten. Y hay una alta tasa también de madres solteras que ven en estos hombres que se acercan a sus hijas, en el caso de que sea consentido, una oportunidad de crecimiento y de sostén para sus hogares. Mira, el régimen de consecuencias es la gran punta de lanza en estos procesos. Y sobre todo también el hecho de la persecución. Porque a veces decimos, pero ¿quién persigue? Le correspondería a la sociedad y al Ministerio Público darle seguimiento cuando incluso afecta a las mismas familias. Pero la debilidad de ese seguimiento, esa falta de actores que puedan dar pues fiel cumplimiento, así hasta como el mismo hecho de que el Estado carece de las herramientas hacia dónde trasladar los mismos menores al momento de ser retirados de las familias. Entonces, la debilidad social en la protección de materia de menores es muy amplia, porque abraza la primera responsabilidad, que te voy a poner un ejemplo. Tú tienes un vecino y tú ves que ese vecino todos los días le da una pela a ese muchachito de al lado. Y todos los días le da el correazo. Y tú oyes que le dice, no te coma la comida. Y se la tira al piso. ¿Tú haces algo? No, eso no es tu casa. Eso no es tu problema. Mi muchacho es mío. Y yo hago con él lo que yo quiera. Ese problema no solamente lo dices tú, sino también el vecino entiende que no tiene injerencia y que no tiene nada que hacer cuando él está llamado también a proteger a ese menor de edad de este tipo de maltrato que está recibiendo. Entonces, la problemática en países desarrollados. Ustedes no han escuchado muchas veces las historias de los niños descendientes dominicanos que son nacionales norteamericanos, que hacían las anécdotas de que el papá esperaba llegar a República Dominicana para darle la famosa pela, y que desde el aeropuerto ya pisaba tierra. Sí, se la venía ofreciendo. Exactamente, ¿por qué? Porque el mismo niño está educado a que papá y mamá no me pueden dañar y yo tengo a dónde acudir. Pero aquí, ¿a dónde acudo?
¿Quién me cuida? ¿Quién me protege? Dari, Jesse, equipo, hacer políticas públicas desde un escritorio es fácil. Aquí no hay espacios de protección a los adolescentes, a los niños y adolescentes. Oye, ¿qué es lo que sucede? Y eso es una problemática de hace décadas. Yo tengo 24 años ejerciendo. Y es el hecho de que de los espacios donde menos inversión pública suele haber es en invertir en el ser humano. ¿Cuál ministerio de los ministerios es el que menos recursos tiene? El de la mujer, el de la juventud. Y asimismo pasa con las instituciones llamadas a la política en materia de niñez. Las partidas presupuestarias muchas veces no le permiten abrir sus brazos de manera tal que los puedan abrazar como ellos real y efectivamente necesitan ser abrazados. Yo quería preguntar, más o menos, entonces que no tengo una información correcta, ¿no? ¿Usted cree que la comunidad gay influye en el asunto de la violación, del crecimiento tan grande que ha tenido a los niños? No, mira, te voy a decir algo. Esa vestimenta, esa cosa y esa forma de ellos levantar la manito y la que eso que no contribuye, porque eso no se veía de antes, violar niños. No se veía de antes porque incluso hasta antes el matrimonio infantil estaba permitido y se resolvía casándose. Había más silencio, tú no tenías un dispositivo. Tú no tenías un dispositivo que te permitía democratizar la información. Ahora yo no necesito que un periódico o un medio de comunicación diga que yo estoy siendo abusada. Yo lo hago a través de una red social. Entonces eso permite que se reproduzca. El hecho de tener una preferencia sexual denominada diferente, que es lo que es la comunidad, no quiere decir que eso afecte en el ámbito de que aumenten las violaciones, porque así mismo como hay personas homosexuales con algún tipo de fetichismo o de atracción, lo hay en los heterosexuales. Entonces eso no es algo que va a marcar. Hay familias conformadas por parejas del mismo sexo que están llenas de amor. Eso no es un factor que va a marcar lo que hoy en día las redes sociales y la comunicación está permitiendo que salga a la luz y que ya la sociedad no tolera. Porque antes, tú salir con una menor de edad era un símbolo de orgullo en tu comunidad. Hoy ya no lo es. Es así. Mira, recientemente vimos por los Estados Unidos como una profesora joven, se enamoró de un estudiante menor de edad y estaba sosteniendo relaciones sexuales permanentemente con este. Tan pronto las autoridades se enteraron de esto, la profesora primero fue apartada del sistema educativo y fue procesada ante el sistema de justicia, un sistema de justicia que le impuso una sanción contundente, a pesar de que había la voluntad del adolescente. ¿Tú no crees que en el caso de la República Dominicana, esa falta de la justicia dominicana, imponer sanciones contundentes que envíen una señal inequívoca a la sociedad de que no habrá tolerancia con ese tipo de relaciones entre mayores y menores de edad, y que no habrá tolerancia frente a las violaciones o a los acosos también, que aunque se ha normalizado en esta sociedad, pero hay mucho acoso contra adolescentes que a veces son atractivas y los adultos no respetan su condición etaria? ¿Tú no crees que esa falta de la justicia dominicana envía esa señal de que no habrá tolerancia frente a este tipo de actos bochornosos, contribuye con que se incremente este tipo de situaciones? ¿Qué tú crees que es más vergonzoso, dañino, yo robarme 1.500 millones de pesos o violar a un niño? Yeah. ¿Cuándo tú has visto al Ministerio Público de la República Dominicana encausarte un expediente de violación como se te encausan los expedientes de una supuesta corrupción? ¿Cuántas veces tú has visto violadores o potencial violadores o acusados de clase alta, que hay muchos casos, y de clase media sometidos? ¿Cuándo tú has visto a los fiscales de alta gama, por llamarle de una forma, darte declaraciones y perseguir mafias, grupos? Porque la prostitución infantil es muy rentable. ¿Cuándo tú lo has visto? Entonces el problema también es que nosotros como sociedad, las prioridades, nosotros como sociedad tenemos que dejar de llamar al morbo y enfocar a nuestras autoridades, porque vuelvo y te repito, yo no estoy minimizando la corrupción, porque de una vez dicen que porque no, yo no la estoy minimizando, pero la corrupción son delitos económicos.
la violación, tú destrozas la vida de un Claro, ser humano. claro. Eso es tortura, a veces hay secuestro, hay maltrato. Y por ende impacta en la sociedad porque son personas frustradas que tú estás dejando como resultado. No, mira, y fíjate como por ahí un candidato presidencial que fue acusado de supuestamente, por su propio hijo fue acusado y la mamá de su hijo de haberlo violado, continúa ahí pululando por los medios de comunicación como si nada hubiese ocurrido en el país. O sea que de cierta forma la sociedad dominicana también no ve con tanta repugnancia este tipo de actos. Porque el se primero que normaliza. no quiere que salga es el padre Claro, de la víctima. se normaliza. Por la famosa vergüenza social. Entonces tenemos que elegir qué es lo que nos da vergüenza. Porque algo que marca mucho a un menor de edad es que a través del tiempo él vea que esa persona que le lastimó quedó impune. Tú sabes lo triste que es tú saber que esa persona que te marcó, que duró 3, 4 años, tú dices, no te va a resarcir el daño, pero por lo menos hay algo en ti que te dice, con algo me devolvió el daño que me hizo. Pero tú ver a esa persona libremente, festinarse, X, Y, porque no podemos ser injustos señalando a nadie. Eso te destruye más. Es impotencia. Julia, la persecución a delitos a menores, ¿se persigue de oficio o tiene que necesariamente haber una denuncia? Es decir, el Ministerio Público puede actuar frente a una realidad en una escuela. Claro, puede actuar. O tiene que existir obligatoriamente. Bueno, si no hay una querella aquí, dejen eso así. No, puede actuar. Incluso hace unos años aquí hubo un caso que marcó un ejemplo de cuando un fiscal quiere actuar. Había un menor de edad que sus padres eran de una religión que no permitía la transfusión de sangre. Ay, sí. Y ese fiscal fue informado por el docente o una docente de la escuela, de la comunidad, y ese fiscal actuó de manera propia y obtuvo esa sentencia que permitió que se hiciera esa transfusión. Sí pueden obrar, porque recordemos que esto es materia penal y estamos hablando de que el Estado tiene que proteger a esos menores de edad de sus mismas familias incluso. Julia, por ejemplo, de antes, pues fue modificado ahora. Si dos menores o un mayor de edad y una menor, en la ley anterior, se ponían de acuerdo los padres, que eran testigos, se podían casar, siendo la menor de 16, adolescente. Sí. Había menos delitos, menos casos que ahora, cuando era la ley anterior que se ponían de acuerdo los padres y lo casaban y hacían. Bueno, ustedes se recuerdan, lo voy a traer porque yo sé que ustedes tienen un programa que marcan mucho los temas de opinión, un caso muy sonoro que luego la persona volvió a colocarse en la palestra aspirando a una plaza electiva en la pasada contienda electoral municipal, y en aquel momento existía todavía en República Dominicana el matrimonio infantil. Entonces, una de las cosas con las que se mitigó ese caso, que nunca quedó muy claro si había o no había situación, fue porque la menor de edad la casaron en ese momento. Sí. Entonces, en el momento, y hace poco, hubo un artista urbano que también tuvo una situación, y yo llegué a escuchar abogados en los medios que decían que se case, pero ya había sido abolido el matrimonio infantil, que fue una iniciativa desde el 2016, que ya luego en la pasada, en el corte 2020-2024 fue aprobado, y ya aquí no está permitido el matrimonio infantil. Sí, pues el resultado. De antes había menos violación cuando se permitía casarlos. Bueno, lo que pasa es que con eso no era que había menos violación, era que con eso le pasaban un paño tibio. Entonces ya en el momento en que esa familia, porque, oye, algo importante, tú estás viviendo donde vive el 5% de la población real, pero cuando tú te vas a esos campos, a esas comunidades eso es. Deprimidas, donde la gente te vive en un cuartico 2x2, esto vive a flor de piel. No llamemos engaño. Ahí hay un problema neurálgico como un avispero social. ¿Qué tanto estamos protegiendo los centros educativos? Ayer hace un par de días, yo vi un video de unos miembros del DICRIN en una escuela, buscando un menor, lo sacaron de la escuela y se lo llevaron. Y frecuentemente vemos la violencia que ocurre en los centros educativos. Tenemos una policía escolar que uno no sabe de dónde hay y dónde no hay, y cuál es el verdadero rol porque dicen, no, nosotros no podemos entrar a la escuela, entonces ¿qué usted hace ahí? Es decir, el policía escolar supuestamente no puede ingresar al aula. Y supuestamente no debe estar armado. Y supuestamente no. Entonces, ¿qué hace ahí?
¿para qué tenemos eso? Entonces, desde la escuela, ¿qué tanta violencia se puede generar? ¿Qué tantas situaciones de vulnerabilidad pueden tener un niño, un adolescente? Mira, el primer problema que tiene un docente es la sobrepoblación que tienen las aulas. Tú tener un aula donde tal vez tú como docente tengas la capacidad de manejarte algunos 20 o 15 adolescentes o niños y tienes 40, ya de por sí hay un primer descontrol ahí. Luego el hecho de poder controlar cómo ellos se manejan y se interaccionan y lo que están viviendo se te hace aún más complejo. Y por último también el hecho, señores, de que hay una falta de conciencia social en diferentes temas relacionados a la protección del menor. Y ahí vuelve el tema del constructo. Tú lo ves grande, lo ves fuerte, lo ves utilizando, exactamente, lo ves corpulento, lo ves utilizando terminología. Anteriormente, señores, para tú hacerte un tatuaje aquí, tú tenías que ser mayor de edad. Ya tú lo ves que ya están tatuados, las peladas, los celulares y el porte. Entonces lo ven un de tú a tú. Y lo mismo pasa con las niñas, las adolescentes, tú las ves con el cuerpo desarrolladas y ya estás viendo una mujer. Entonces, hay una problemática fuerte porque, como les decía hace un momentico, escribir en un papel, el papel lo aguanta todo. Tú me das una computadora y papel, yo te hago 15. Entonces, el código de ética que yo escuchaba al ministro de Educación haciendo señalamientos, eso no es más que un pedazo de papel, eso es letra muerta si no tiene acciones contundentes que vayan más allá de la suspensión. ¿Por qué? Porque tú no me puedes decir a mí que yo, que vivo en la comunidad de Atillo, ¿no? Y ese maestro que probablemente es mi vecino de la casa de adelante o de la casa de atrás, yo no voy a poder tener interacción con él fuera de la escuela. Es un disparate. Tú no puedes prohibir lo imposible. Tú tienes que conocer tu sociedad para entonces tener normativas reales. Entonces, a mí que el ministro no me hable del código de ética. Lo que el ministro tiene que asumir es el código de niños, niñas, adolescentes y que se aplique tal cual la ley y que el MINER se vuelva un actor como tal que permita que se ejecute la ley, más allá de una suspensión. Para evitarlo, o sea, de manera preventiva, Julia, específicamente, ¿qué entiendes tú que debe ocurrir con el tema de la violencia infantil? Y ya con los casos existentes, esas niñas, esos niños se quedan frustrados producto de ese abuso. En nuestro país, datos estadísticos arrojan que hay 55,000 psicólogos. Por ejemplo, en la parte de psicología, ¿de qué manera podríamos tener alcance para asumir el efecto que podría causar un abuso en esos niños, niñas y adolescentes? Mira, yo no te voy a hacer la pregunta a ti porque tú eres muy jovencita, pero se la voy a preguntar a los demás. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue que nosotros empezamos a usar el cinturón de seguridad? Sí, claro, con la imposición de las medidas de Entonces, consecuencia. tú vas a bajar los casos cuando la sociedad entienda que hay una justicia que te va a perseguir. Mientras aquí tú entiendas que con un acuerdo que no es válido, que con un acuerdo tú vas a resolver el problema, ya a partir de ahí no hay problema, vas a seguir haciendo el hecho. Y en cuanto al tema de la psicología, yo creo que debería bajar incluso hasta la cantidad que están saliendo de las aulas para tratar de mejorar un poquito más la calidad del psicólogo y del producto que estamos sacando en nuestras aulas. Y tratar de encontrar esa intervención, porque si un maestro no te puede con 40 jóvenes, mucho menos te va a poder un psicólogo en una escuela con 500. Entonces hay que reforzar más esa parte y un compromiso mayor y con mejores salarios, porque también seamos justos. Un psicólogo te va a una escuela y te gana 40,000 pesos al mes trabajándote 8 o 9 horas, cuando esas 8 o 9 horas te hace eso en 1 o 2 días desde su consulta privada. Aquí hay un problema serio de que queremos tener buenos profesionales en el sector público, pero pegamos el grito al cielo cuando tienen buenos salarios. Entonces, tienen que tener buenos salarios para que valga la pena trabajar en el sector público y no llevar la doble vida que muchas veces vemos en este sector. No, y que óyeme, ahí vemos el presidente de la ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, haciendo muchas movilizaciones y protestas, exigiendo incrementos salariales, pero yo creo que también debería procurarse crear mejores condiciones que permitan la seguridad y la protección de esos niños y adolescentes, como lo sería implementar la evaluación psiquiátrica de esos profesores, porque lamentablemente hemos visto estos casos que se han reproducido de manera creciente en las escuelas públicas, de profesores que acosan, de profesores que tienen relaciones sexuales con alumnas. ¿Tú no crees que los profesores deberían pasar por un filtro donde se pueda depurar sus condiciones psiquiátricas y las posibilidades de realmente acosar
o violar a una niña. No solamente un filtro, yo creo que tienen que tener un acompañamiento, porque hoy estás así, hoy tú, pero en 2 años, Dios te libre, te puede pasar una situación que transforme ciertos aspectos en tu conducta. Entonces, la salud mental va más allá de una evaluación al momento de entrar, que incluso hay personas que teniendo condiciones de salud mental saben manipularlas porque son brillantes. Entonces, yo te diría que debe de haber un acompañamiento, un seguimiento, porque el maestro también es un ser humano que tiene problemas propios. Claro, o sea, que tiene su realidad también. Claro, Claro, entonces- y es parte del ecosistema, no está ajeno. Es decir, el maestro no está ajeno a los problemas sociales. Maestros y maestras. También. Porque Sí, esas claro. son peores. Ay, Dios. Esas son peores. Bueno, ahí hay otro tipo de Ella- violencia. Esas son peores porque ellas insinúan dentro del aula con una fardita pequeña. ¿Cómo ¿En cuál es es? social? ¿Cómo es que sí fue víctima? Mira, Pero tú no eres respetuoso y que sí él fue víctima. ¿En cuáles clases sociales, Julia? Dios mío, señor, es un tema serio. ¿En cuáles clases sociales se da más O sea, que no había una maestra el que me tema ayudó. de el abuso infantil? ¿Ocurre en las zonas rurales, en las zonas populares? ¿Ocurre en las clases sociales más mejor Ocurre en posicionadas? todos los estratos sociales, desde el más rico hasta el más pobre, del más pobre hasta el más rico. Eso está en todos los quintiles sociales. Obviamente, en las clases sociales más pobres, al tener más volumen por per cápita, tú vas a encontrar más casos. Y al tener menos condiciones de recursos para bajar la espuma que eleva de la podredumbre que sale de este tipo de casos, lo oyes más. Pero claro que lo hay en todo, porque niño es niño, rico o pobre. Yo voy a terminar aquí. Sí, ajá, ok, vamos, Yo cuidado. voy a terminar Se está aquí. desahogando. Sí, No, porque el tema a mí no me gusta. ujú, ajá. A mí el tema de las niñas, del adolescente, de la mujer, del feminicidio y de la religión es un tema que a mí no me gusta colocarme porque es que es difícil, es que es algo muy difícil entenderlos, a ambos grupos. Si yo fuera presidente, ahora me voy a poner como presidente. Presidenciable. Sí, Si yo sí, fuera el presidente, sí. con la mayoría senatorial, la mayoría de diputados que tenemos, yo ordenara a los 2 de San Pedro, es lo de ahora, los que están presos, Sí, los profesores. a los 2 profesores de San Pedro, y a todo lo que suceda, la castración. La única solución en la República Dominicana es la castración No, para no, los hombres Pero es que- que Pero violen. Es que existen otros elementos. No, Es que espera, entonces déjame tú le- terminar mi Es que idea. esa es una posición muy radical. Es que radical que hay que hacer. Pero Radical. Y con la Radical. mente, ¿qué se va a hacer? No. Yo te voy a explicar. Es la única forma. Cuando usted le digan, usted violó a una niña, es que aquí ha violado a una niña de 6 años, Sí, de 3 meses. Sí, pero está ¿Pero ¿Por qué bien. están vivos Ese esos seres humanos? Sí, pero ese si es tú no una. lo puedes mandar a matar, Sí, pero entonces mándalo a castrar. ese es un quintilo, o ese pudiera ser una estadística, pero Bueno. hay otras estadísticas que no son con el miembro. Déjame decirte que hay hombres que violan y no hay penetración. No hay penetración. Y solamente es, No. incluso a veces ni siquiera toque. Claro. Solamente le dicen que se Le dicen masturben, que se esto, desnuden, dame esto, hagan ponte ahí. esto, Bueno, aquello. eso no hay que Y castrarlo. por otra No, vía. pero entonces no esto es en la mente. Y otra Ah, que vía, está la conmigo. parte también por la vía digital, de está el acuerdo. sexting. Claro, y está el grooming. Y la gente que acosa vía virtual. No, eso no hace nada. Eso. No, Eso es tiene que un impacto psicológico, hay- don Luis hay- José. Sí, no, Esto pero no Y tiene un el impacto. terror social de yo tengo un video tuyo, yo tengo una foto tuya, yo lo voy a exponer, eso es un chantaje, una Ah, es un extorsión chantaje, ya, social. claro. Pero claro, porque ya yo te estoy cediendo el poder de mi vida con una mente muy pequeña Es lo mismo que a matarte, otra persona. que te tiene una Claro. publicación así. Incluso este tipo de casos de la violencia que se ejercía por las redes sociales nace producto de una menor que se suicida en Estados Unidos llamada Amanda Top, que ella, en aquella época lo que se usaba era hi-fi, mostró sus senos en una foto. Y el adolescente al que nunca se encontró quién había sido, porque no había tantos medios como ahora para rastrear a esa persona, el adolescente, ella no accedió a lo que él le estaba pidiendo, la envió vía correo electrónico a todos los compañeros del aula. Ay, Dios. Y se mató. Y ella se suicidó. Sí. Julia. Oye, digo la castración, yo me refiero, señorita Jessy Pérez. Jessy Pérez y Paulino. Paulino, que me dice mi segundo apellido, Luis José, Sí. muy bien, sí. Lo que yo planteo no es yo borracho o lo que fuere, hice un desorden.
Yo me refiero a las niñas recién nacidas, 6 meses, 3 meses, 1 año. Las ancianas sentadas con 80 años. Yo me refiero a esa clase. El que viole a una persona, es que hay que castrarlo o matarlo, una de las dos. Ay, santo Es que Dios. tiene que haber un poder de decisión en los pueblos. Julia. Yo me refiero a eso. Usted no habla porque ustedes son unos cínicos. No, que no es porque que independientemente de todo a la gente hay que garantizarle la dignidad también. Es decir, tampoco no. No, el que viola a un menor No, pero ya, que no, dignidad, eso es dignidad. Sí, pero no, pues entonces vamos a matar a todo el mundo. No matamos. Vamos a matar A que esa robe, clase. vamos a matar que se robe los A cuartos esa del sola pueblo. clase. Vamos a generar vamos a poner en el Código Penal que aquí se mate gente. No es código. Vamos a matar También gente. se puede. No, pero vamos a ponerlo. También se No, puede. pero lo podemos institucionalizar y lo Sí, ponemos en una ley. sí. Bueno, También pero se puede, ante yo un estoy de sistema acuerdo. jurídico tan vulnerable, el muerto Claro. inocente estaría a la orden del día. Julia, ¿quién está dirigiendo esta sociedad? Las redes sociales, ¿Quién está la comunicación con esa calma? ¿Quién estridente, está dirigiendo esta los sociedad? views, los likes, estamos condicionando mucho nuestra autoestima a ser aceptados por las redes sociales, entonces no estamos teniendo un norte. Yo siempre he dicho que una problemática social es que no existe el perfil del ciudadano dominicano que yo quiero construir. Mientras yo no tenga un perfil donde diga qué yo quiero un dominicano comprometido con la patria, que conozca sus símbolos patrios, que conozca quiénes fueron sus héroes, que conozca por qué hoy vivimos en democracia, o yo quiero un ciudadano que porque yo le doy un picapollo coja para una marcha y diga afuera. Fulanito es bueno, por él voy a votar. Y después pide su empleo. Viva Bartolomé, un Exactamente. picapollo. Entonces, tú no puedes esperar que se entienda por qué Ay, tenemos santo. tanta fuga de cerebros, por qué tenemos tantos jóvenes talentosos desperdiciándose en diferentes localidades, porque nosotros vivimos del sueño americano y de que aquí está todo malo, de que aquí está todo mal, y la comunicación tiene un rol fuerte. Totalmente. Aquí la gente está cogiendo los micrófonos para decir que este país está mal y que todo está mal y que todo está malo, sin ser verdad. Y no De solamente verdad. eso, los propios contenidos que se distribuyen, porque ok, que todo está mal, pero los que tienen esas masas de seguidores, ¿qué es lo que promueven? Expresarse de la manera que vemos que se expresan en las redes sociales y en todos lados. Y cuando tú te pones a analizar, eso tiene un impacto directo en esa Claro. sociedad. Entonces tú me dirás, mira lo que tú planteas. Bueno, promover la educación, promover cultura de la República Dominicana y en sentido general a través de las redes sociales que se han democratizado. Pero cuando ves quiénes son los que están liderando, tú dices, no, pero espérate, ¿y ellos qué es lo que están promoviendo? Sin embargo, con ellos yo te diría que no son 100% responsables, porque también tú tienes que sacar un espíritu de supervivencia. Hay un momento donde tú dices, yo necesito construir este personaje porque me moriré de hambre, porque también la sociedad no te está respondiendo. Yo voy a poner el caso de Toquilla. Toquilla fue muy criticada mediáticamente, pero Toquilla escribía letras limpias y nadie la llamaba. Ajá. Cuando ella escribió la famosa canción llamada Perra, Ajá. que fue la que hizo con el artista urbano colombiano, Con J Balvin. exactamente, con eso fue que ella despegó. ¿Y dónde está ella? En las pasarelas ustedes, internacionales. ustedes conocen a Toquicha, pero ustedes dicen que no conocen a nadie. No. Sí, Porque claro. dicen que no Sí, conocen sí, a yo sé quién es Toquicha. Toquilla. No conocen a Macha y a Lilo Yo Brito. hice un análisis del perfil de Toquicha y hay un ¿Eh? tema psicológico y Eso de no. abuso que No, no habla interesa. mucho Es de aquí las que se letras habla de ahí. sus temas. No nos interesa. Después de adoptar esa línea, claro. Es el problema, que no nos interesa. Pero eso es lo que tiene que interesarnos. ¿Cuáles son los perfiles Otro que está contrario mío. No, lo que nosotros tenemos que preocuparnos, ¿cuáles son los perfiles que están guiando esta sociedad? Esos son los perfiles que están guiando a las nietas suyas. Y es el padrón. Entonces, el eso es lo padrón que hay que ahora evitar. es, yo quiero conseguirme un pelotero. Sí. Ahora el padrón es, yo quiero conseguirme una persona que sea del mundo del narcotráfico, porque todas esas cosas materiales Ya que los me cadenuses provee. no se usan. Eso Ahora, es. ya antes eran los cadenuses. Espera, y los Dominican York. Los Dominican York ahora ya no son, ya eso no ahora Porque- son quienes están dirigiendo porque esta la cadena da sociedad un son los poder. cantantes urbanos. La música urbana está dirigiendo la sociedad dominicana. Claro. Traza la pauta de qué hacer, de qué vestir, de qué beber, De qué hablar, de qué no consumir hablar. y de todo. Porque aquí se permite todo. Aquí no hay control de nada porque y tu le país entra dejen eso así. Buenos salarios le entran millones de pesos. Es un Sí, país claro. de sálvese quien pueda. No, porque el mismo Estado es que estimula esas Claro. plataformas. El mismo Estado estimula a esa plataforma. ¿Y por qué no lo van a hacer en Nicaragua? El mismo Estado, los funcionarios, eso son lo que estimulan. Pues Vamos a no, invertir no, aquí, no. vamos a invertir aquí porque eso es lo que se ve.
¿Y qué piensa Julia, Julia Y de es el eso? nicho de no, yo estoy totalmente de acuerdo con Dari de que los gobernantes juegan un rol preponderante. Porque yo no te digo que tú no participes con ellos, porque vuelvo y reitero, ellos no son 100% responsables. También los padres tienen que ver lo que están consumiendo sus hijos y ellos tienen que sobrevivir y crean su perfil mercadológico para poder sobrevivir. Ahora bien, tú como gobernante o personas de Estado o personas que quieran aspirar al Estado, tienes también que decirle, bájale un do para yo sentarme Claro. contigo. Claro, vale un poquito para yo poder ayudarte. Exactamente, Es decir, pero... no es que tú me vas a decir a mí de que en un programa de televisión, mira que yo Julia, te digo a ti. Julia, Entonces tú se ves la hace- marca de quiénes son que están promoviendo eso. Julia, se hace urgente una Porque- revolución moral en la República Dominicana. Hace rato. Yo creo Una no, yo dos. creo que lo que hace falta, lo más importante, es que se entienda que hay un problema. Porque este tipo de... Miren, ustedes han dedicado un bloque de su programa a hablar de un problema. ¿Cuántos te dedican un tiempo para hablar del problema? Si no acabamos de entender que hay un problema y nos quitamos la venda de entender que todo está muy bien y que no está pasando nada y que se vive en ese pequeño mundo de menores en un paraíso, no habrá una mejora. Es como los adictos. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando tú vas a un grupo de adicción? Sí, yo soy alcohólico, sí, yo soy para que tú asumas el problema. Entonces hay un problema social que hay que entenderlo y poder entonces trabajarlo para cambiar cómo tú piensas, cómo tú piensas, cómo tú piensas. Pero ¿tú crees que es fácil cambiar el pensamiento de nosotros 5? No. El pensamiento de una persona para cambiarse de manera constante tiene que durar de 7 a 10 años repitiéndose lo mismo. Entonces esto es un trabajo que va más allá de un gobierno. Esto es un trabajo Integral que tiene de que todos tener los un sectores. compromiso moral, social de aquellos que nos gobiernan o aspiran a gobernarnos. Así Pero yo me quedo escuchando todo, porque son tantas cosas que yo creo que a veces no se sabe por dónde iniciar, uno no sabe por dónde Y no cansarse, dónde Dari. arrancar, porque son tantos problemas. Si están cantando, si están en la escuela, si están jugando pelota, entonces, ¿a dónde? Entonces, Y no va en la y casa. que no va a parar. Hay que también entender por qué la constancia, porque recuerden que son seres humanos, que hoy son menores, pero ya en 10 años son adultos, pero tú tienes otra camada que viene detrás. Es una fábrica una que generación. produce constantemente materia prima. Tú dijiste algo importante, ya para cerrar de mi lado. Debe ser una integración de todos los sectores para poder enfrentar la problemática. Sin embargo, hay un sector que debe liderar. ¿Y cuál es ese sector? ¿Estás tú de acuerdo de que sea el Estado que una esfuerzos con el sector privado, con la sociedad, con estrategias reales? ¿O quién debe liderarlo para que empecemos a ver una salida? Porque mientras tanto, estamos viendo el problema, vemos a profesionales como tú en los medios de comunicación planteando potenciales soluciones y no se ve ningún tipo de resultado. Nada. Bueno, lo que pasa es que si mis potenciales resultados no dan votos o no dan views, nadie las quiere. Claro. Entonces, volvemos al mismo tema. La problemática es cuando yo me siento... Señores, yo trabajo desde los 17 años con menores de edad. Yo a los 17 años estaba metida en Boca Chica trabajando con los niños prostitutos, porque a mí me duele. Ahora, tiene que dolernos a todos. Porque si no nos duele a todos, eso va más allá de si es el gobierno, si es el sector privado. Es cada uno ir poniendo su granito de arena Pero desde ¿quién lo su debe pequeño liderar? espacio. O sea, para unir esos esfuerzos, no es como que a lo loco vamos a empezar Yo creo a que lanzar. ahí tendremos que hacer una alianza público-privada. Es muy difícil. El procurador de niños, ¿cómo está? ¿Cómo es la conformación? Ahora mismo lo está manejando la fiscal Olga Dinar. Sí, pero ¿cómo es la conformación? Por ejemplo, ella es como en la sombrilla, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo está distribuido eso en los barrios, en las provincias? Es decir, ¿hay uno en cada qué? ¿De dónde está? Debería de haberlo. El Debería. problema es que a veces no lo hay por el mismo tema y tú entonces encuentras que una misma fiscalía, un fiscal te maneja distintos temas. Ah, Y eso pasa también con la violencia de género. Por eso es que a veces la persona va y no sabe bien a quién va a acudir o lo mandan para otro lado, porque ahí sí es una debilidad en el ámbito de cómo poder orientar. Está la línea vida, que por ahí también las personas pueden llamar y orientarse, pero debe de haber una representación en cada comunidad. en cada fiscalía. Claro. Debe haber, pero no Debe- hay. Yo no la hay. pregunto porque cuando hay un caso, como arriba nada más, no se menciona. El fiscal de Puerto Plata, que...
Sí, por lo mismo que te explicaba hace un momento, sí, pero es una realidad. Hay una deficiencia. Hay una deficiencia, claro, en ese ámbito. Pero es parte de la falta de definir la prioridad de la persecución del delito en el país. Es decir, yo priorizo, como tú decías, la corrupción ante que un factor social que está destruyendo más mi sociedad. Eso mismo es como yo educo. ¿Por qué razón yo puedo entender que la corrupción es más lesiva socialmente que una violación a menor de edad? Entonces yo tengo que enseñarlo eso desde la escuela donde estoy formando estos fiscales para poder romper también el constructo, porque recordemos que ellos también son ciudadanos que se formaron en el país. Entonces, si yo como actor en justicia me llega un problema, o lo minimizo, o lo engaveto, o es mi primo, no nos llamemos engaño. Todas esas cosas influyen. Julia, en la fiscalía hay una corrupción de 1.000 millones. Y hay Una Persona, supuesta. sí. Hay una persona que parte y si llega a un acuerdo con la fiscalía, te rebajan todo. Menos pasa eso con la violación de las niñas. Es decir, mira, Dari fue el culpable. No. El culpable es Jaque. Llegan a acuerdos de robo y a ti te rebajan la pena y te sueltan. Eso no pasa, por ejemplo, en el delito de los menores de edad. Bueno, pero él mencionó un caso que Claro, se quedó. Pero no. aquí- Él mencionó un caso Sí. de una persona pública que fue un acuerdo. Estoy explicando, pero era una persona pública. El caso tuyo de San Juan, que tú trajiste aquí ¿Cómo con así? muchas cosas, ¿qué pasó? ¿Cuál caso? Uno de San Juan, en el que una foto que un hotel, que bajaba de un hotel. Eso se mencionó nunca más. No me acuerdo. ¿Cómo tú no te acuerdas? No. De un pelotero que El caso de San Juan del pelotero de Wander sí, Franco. Sí, sí. ¿Qué ha pasado? Sí, no, porque como los agresores no iniciaron, no encuadraron una acción. No encuadraron a una acción. Nada. A quien sometieron fue al pelotero. Pero ya. Porque el pelotero es que da view. Sí. Julia, mira, La madre estuvo también detenida. ¿Eh? La madre de ella estuvo detenida. La Claro, madre la madre de la joven. Pero fue el novio y el papá del novio porque se presentaron a la... Tú estás hablando Yo ya hablando de... del No, yo caso- pensé que era el caso de menores, porque él tuvo primero un caso con una no, menor eso de sí, edad. no, eso ya lo mencioné. Esto es según. Julia, Estaba San Juan. mira, para terminar de mi parte, vemos en varios países del mundo donde se está procurando implementar la regulación en las redes sociales de que éstas puedan acceder solo por personas adultas, ¿no? Pero siempre ha sido así. Lo que pasa es que el primero que engaña es el papá, que le permite y ponen una edad que no es, pero las redes sociales Pero- luego la bajaron a 16 años. Pero actualmente, exacto, pero ya ahora con el uso de la inteligencia artificial que permite reconocimiento facial, se van a establecer estos controles que van a impedir que los menores de edad en esos países, ¿no? Varios países de Europa, los menores accedan a las redes sociales. ¿Tú no crees que eso también debería implementarse en la República Dominicana? De manera que los menores de edad, que lo vemos en un alto porcentaje de su tiempo conectado a Instagram, a Facebook y a todas esas banalidades digitales, no puedan acceder a esta plataforma, al menos hasta que tengan y superen el umbral de los 18 años de edad. Mira, te voy a decir algo. Mi criterio es que los menores de edad no se controlan, se educan. Yo no te puedo controlar sobre lo que llega del mundo. Yo no te puedo decir a ti que no, un dispositivo, cuando eso está en las calles y por donde yo transito, donde yo me muevo. Es lo mismo que pasa con el consumo de sustancias. Yo tengo 46 años. Y yo me fui a estudiar a Barcelona cuando tenía 22. Nada de esto existía. Y lo primero que a mí se me presentó, que yo vi, que quedé muy asombrada, lo que eran las sustancias. Sin embargo, yo en ese momento, como uno de 22, no lo mismo con 22 de aquella época, tenía ya una formación de hogar que me permitía segmentar lo bueno de lo malo. Entonces no podemos aspirar a vivir en una sociedad basada en el control, en el no haga, te traigo, te tranco. No, mira, esto tiene esto bueno y esto malo, porque también, señores, el mundo digital tiene muchas cosas positivas. Claro. Es saberlo usar. Claro. Saber usar. Gracias, Julia. Agradecer a Julia Muñiz su verbillo. Creo que esta conversación fue de tipo pedagógica, que yo creo que construye y pone en contexto la realidad, pero que también pone en contexto las herramientas que tenemos que probablemente no utilizamos. Es decir, lo que tiene que ver con la persecución, el Estado, el rol del Estado en la persecución, pero también el rol del Estado en formar, en dirigir, en guiar la sociedad, porque las sociedades no se guían solas. Son los estados que tienen la responsabilidad de guiar
la sociedad, del tipo de ciudadano que tú quieres dejar a las distintas generaciones. Aquí no se está haciendo eso. Totalmente. Yo le agradezco y para despedirme me gustaría señalar algo que estuvimos conversando, la necesidad que tenemos como República Dominicana de legislar y normar lo que es la participación de menores de edad en deportes con fines de comercialización. Sí, hablamos aquí de eso, de que en la República Dominicana no hay una norma que rija. La República Dominicana es el primer país fuera de los Estados Unidos que más peloteros aporta a las grandes ligas. Y nosotros tenemos aquí la presencia de todas los equipos, pero no tenemos una norma que dirija el ejercicio de construir un pelotero. Es decir, las escuelas y las academias, eso es, tú te vas para el play, coges 10 muchachos, 20, 30 y tú te vas. Es decir, y aquí no es uno ni dos entrenadores de béisbol que están presos por violaciones. No es uno ni dos. Lo que pasa es que eso no se dice. Aquí hay varios entrenadores de academias deportivas que están guardando prisión porque en algún momento incurrieron en acciones que pudieran afectar el derecho del niño. Porque es una carrera que falta pupitre. Porque el que hablábamos de eso, el que brega con muchachos, usted tiene que investigarlo. Bueno, porque ni los muchachos de la casa, uno lo tiene un rato y ya lo quiere soltar. Y entonces que yo voy a andar con un muchacho ajeno todos los días, para arriba y para abajo, con lo que embroman los muchachos. Eso también, eso tiene que generar una alarma con una gente que toca un muchacho. Oye, un muchacho, ni lo tuyo lo quieres tú, media hora, vaya, ya está bueno. Pero pelotero que no tiene formación educativa. Los pobrecitos. No, pero lo que ocurre es que tiene que haber una estructura. Usted va a poner ese negocio, usted tiene que tener una estructura, porque usted va a bregar con muchachos ajenos. Pero aportan dinero tiene a la que haber República alguien. Dominicana. No, el Estado no se queda con nada de eso. El Estado no recibe un peso de la firma de un pelotero. Los peloteros no aportan nada. El Estado dominicano no se queda con un los peloteros no le dejan un peso al Estado dominicano. Su cuarto para afuera. Julia quería decir algo, Dari. No, básicamente es eso. Uno se pone Esperamos bien. que real efectivamente se pueda, producto de este último caso, que no es ni el primero ni será el último, salvo se pongan acciones.